video aprenderemos a graficar una elipse cuando nos dan su ecuación. Ejemplo 1. Hallar los vértices, los extremos del eje menor, los focos y graficar la elipse que tiene como ecuación x a la 2 sobre 25 más y a la 2 sobre 4 igual a 1. Entonces, en este video vamos a trabajar dos tipos de elipse, la elipse horizontal y la elipse vertical. Primero tenemos que identificar qué tipo de elipse es. Entonces, miremos los dos denominadores, el 25 y el 4. ¿Cuál es más grande de los dos? Obviamente el 25. Entonces, el 25 se encuentra debajo de la x, por lo tanto, esta es una elipse horizontal. Ahora, esta es la ecuación de las elipses horizontales y vamos a coger a la 2 y 25 y con esto podemos hallar los vértices. Entonces, igualamos a la 2 igual a 25. El 2 que está como exponente lo paso al otro lado como la raíz y le saco la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y esta va a ser la coordenada en x de los dos vértices. Por lo tanto, entonces los vértices serán 5,0, 5 en x, 0 en y y menos 5,0, menos 5 en x y 0 en y. Ahora, tomamos b a la 2 y tomamos 4. Los términos que están debajo de y a la 2 los igualamos también. Entonces b a la 2 igual a 4. El 2 que está como exponente pasa con el 4 como raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 4 que es 2. Y con eso entonces vamos a tener la coordenada en el eje y de los extremos del eje menor. Entonces, el primer extremo será 0,2, 0 en x, 2 en y. Y el segundo extremo será 0, menos 2, 0 en x y menos 2 en y. Para hallar los focos, entonces tomamos la ecuación b a la 2 igual a la 2 menos c a la 2. Ya conocemos a la 2 y b a la 2, por lo tanto reemplazamos. B a la 2 ya sabíamos que era 4 y a la 2 ya sabíamos que era 25. Y c a la 2 queda igual. Entonces, c a la 2 como está negativo pasa al otro lado positivo y 4 que está acá positivo pasa al otro lado negativo. Hacemos la resta, 25 menos 4, eso da 21. El 2 que está como exponente acá pasa al otro lado como raíz. Y con ayuda de la calculadora hallamos la raíz cuadrada de 21 y eso es aproximadamente 4.58. Esta es la coordenada en el eje X de los focos. ¿Por qué en el eje X? Porque los focos se encuentran sobre el eje mayor que está horizontal. Entonces, los focos serán 4.58,0, 4.58 en X, 0 en Y y menos 4.58,0. Entonces, menos 4.58 en X y 0 en Y. Para realizar la gráfica de esta elipse, entonces primero vamos a dibujar el plano cartesiano. Luego vamos a ubicar los vértices. El primer vértice era 5,0, entonces 5 en x y 0 en y. El segundo era menos 5,0, entonces menos 5 en x y 0 en y. Ahí están los dos vértices. Si los unimos, entonces tendremos el eje mayor, que es ese, que está en rojo. Luego vamos a ubicar entonces los extremos del eje menor. El primero era 0,2, entonces 0 en x, 2 en y, ahí lo tenemos. El segundo era 0, menos 2, 0 en x y menos 2 en y. Ahí están entonces los dos extremos del eje menor. Si unimos estos dos extremos, estos dos puntos por un segmento, entonces obtendremos el eje menor, que es el que aparece en verde. Luego de eso entonces vamos a dibujar los focos. El primer foco era 4.58,0, entonces 4.58 en x y 0 en y. Este se encuentra sobre el eje mayor. Y el otro foco era menos 4.58,0, entonces menos 4.58 en x y 0 en y. Luego de esto vamos a realizar la gráfica de la elipse uniendo los cuatro extremos de los ejes y tenemos que fijarnos en que este tiene que quedar con una forma ovalada. Ahí ya podemos ver entonces la elipse horizontal. Ejemplo 2. Hallar los vértices, los extremos del eje menor, los focos y graficar la elipse que tiene como ecuación x a la 2 sobre 4 más y a la 2 sobre 10 igual a 1. En este caso entonces podemos ver que el denominador más grande es el 10 y está debajo de y a la 2. Entonces
esta es una elipse vertical. Esta es la ecuación de la elipse vertical y entonces vamos a igualar a a la 2 con 10 para obtener los vértices. Entonces a a la 2 igual a 10, el 2 que está como exponente pasa al otro lado de la igualdad como una raíz y con la ayuda de la calculadora sacamos la raíz cuadrada de 10, que es aproximadamente 3.16. Entonces a me dice la coordenada en el eje Y de los vértices. Entonces el primer vértice sería 0 en X y 3.16 en Y. Y el segundo sería 0 en X y menos 3.16 en Y. Ahora igualamos B a la 2 con 4 para obtener los extremos del eje menor. Entonces B a la 2 igual a 4. El 2 que está como exponente pasa al otro lado como raíz. Sacamos la raíz cuadrada de 4, sabemos que es 2 porque 2 por 2 me da 4. Y este me dice la coordenada en el eje X de estos dos extremos del eje menor. Entonces el primer extremo será 2 en X y 0 en Y. Y el siguiente será menos 2 en X y 0 en Y. Ahora entonces para hallar los focos tomamos la ecuación B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Ya conocemos a la 2 y B a la 2. Sabemos que son 10 y 4 respectivamente. Entonces lo reemplazamos. B a la 2 por 4 y A a la 2 por 10. Luego de esto entonces C a la 2 como está negativo y lo pasa al otro lado, entonces queda positivo. Y el 4 acá que estaba positivo, si lo paso al otro lado entonces debe quedar negativo. Realizamos la resta, 10 menos 4, eso es 6. El 2 que está acá como exponente pasa como raíz al otro lado. Y con ayuda de la calculadora hallamos la raíz cuadrada de 6, que es aproximadamente 2.45. De esta manera entonces obtengo las coordenadas en el eje Y de los focos. Entonces el primer foco será 0 en X y 2.45 en Y. Y el segundo foco será 0 en X y menos 2.45 en Y. Para realizar la gráfica de esta elipse vertical entonces hacemos el plano cartesiano y vamos a ubicar entonces los vértices. El primer vértice era 0,316, entonces 0 en X y 3.16 en Y. El segundo vértice era 0, menos 3.16, entonces 0 en X y menos 3.16 en Y. Si unimos estos dos vértices obtendremos entonces el eje mayor de la elipse. Ahora vamos a dibujar los extremos del eje menor. Entonces el primer extremo era 2,0, 2 en X, 0 en Y. El segundo era menos 2,0, entonces menos 2 en X y 0 en Y. Vamos a unir estos dos puntos y obtendremos entonces el eje menor, el que aparece ahí en color verde. A continuación entonces hacemos los focos. El primer foco era 0,2.45, entonces 0 en X y 2.45 en Y. Y el segundo foco era 0, menos 2.45, entonces 0 en X y menos 2.45 en Y. Con eso entonces ahí vemos ya la gráfica de esta elipse vertical.